al 10. Voy a leer 10 versículos porque tengo que relacionar los últimos con los primeros sin pasar por alto la parte central. Pero solo voy a usar lo más clave, primero Dios, pero necesito leer los 10 versículos. Ahí los tiene en su Biblia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita. Ellos dijeron, o sea, María y Aarón, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y oiga, y los oyó Jehová, o los oyó el Señor. Ya me van captando, ¿va? Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra en esa época. Versículo 4. Repentinamente el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y fueron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo en la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, a ellos dos. Y ellos dos se acercaron, el Dios Todopoderoso, y Él les dijo, oigan mis palabras. Si tuvieran profetas del Señor, yo me manifestaría a Él en visión o hablaría con Él en sueños. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en en mi casa. Cara a cara hablo con Él en persona y no por enigmas. Y Él contempla la apariencia del Señor. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí que María estaba leprosa. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, como está escrito en tu palabra, te invocamos y te suplicamos, por amor a tu nombre, a tu obra, y para gloria de tu nombre, que la persona del Espíritu Santo presente en esta reunión respalde a tu siervo para hablar de tu palabra y respalde al auditorio o a los oyentes para que también por la operación del Espíritu Santo haya la debida atención y percepción de lo que tú quieres decirnos esta mañana. Gracias. Amén. El tema es, el título, así se va a llamar el mensaje. Una cosa es título, otra cosa es tema. El título es La gravedad de la murmuración. La murmuración es algo muy común en el género humano. No así
debe de ser dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, es algo que se ve como una fisura, algo que afecta, desgasta y da problemas dentro del pueblo de Dios. La murmuración causa profundas divisiones y tanto daño en el ámbito espiritual, personal, como comunitario o como congregacional. Este acto consiste en hablar de manera negativa o crítica sobre de alguien, ya sea ausente o aún presente, y tiene sus raíces en emociones como la envidia, la inconformidad, el juicio apresurado, el celo, el descontento, la insatisfacción. Ahí están las raíces de la murmuración. Entonces hay que verlo como un fruto de la carne. Y es algo del cual en nuestra época se ha descuidado tanto y que se maneja o se practica con libertad como que fuera algo normal, mas no es normal. He tomado este caso para ver las implicaciones y darnos cuenta de que no es algo que beneficia. Cuando hablamos de la naturaleza de la murmuración, y explico la palabra naturaleza, os repito que ya lo he enseñado. La palabra naturaleza significa esencia. Es la esencia de algo. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la murmuración, estoy hablando de la esencia de la murmuración. La murmuración no la podemos ver como algo muy simple, porque es una conversación ofensiva. Es algo que refleja el estado interno del corazón. Eso viene de adentro. El peligro de la murmuración también tiene sus raíces en algo que no he mencionado, que se llama orgullo. María, que su nombre original es Miriam, y Aarón permitieron que este bicho, murmuración, entraran en su corazón y lo expresaran, aunque fuera en lo más secreto dentro de ellos. Porque aunque haya sido muy secreto, y aunque sea tan secreto, hay una parte acá interesante que Dios dice, y los oyó Jehová. Entonces, debemos percibir que muchas cosas afectan nuestra vida espiritual. Y a veces no nos detenemos en algunos casos, como en el momento del tema de la gravedad de la murmuración. Es que cuando eso entra al corazón, que puede suceder,
o cuando de hecho se vive así, se tiene dentro del corazón, no solo se critica a alguien que es del Señor, en este caso Moisés, y critican a Moisés y están en contra de un orden divino y de la elección de Dios al haber designado a Moisés como el líder. El Señor le dice, cuando viene el profeta entre el pueblo, yo hablaría con él por medio de visiones o de sueños. Ahora note la diferencia. Pero con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara. No vea la expresión cara a cara como que Moisés ve la cara de Dios, sino que está hablando de que con él habla personal, en una forma personal. Y ahí se ve, en este caso, cuando se manifiesta la nube en la entrada del tabernáculo, y aparece el Señor sin que lo vean, y Él les habla. Entonces, desde el versículo 2, nos damos cuenta que María y Moisés murmuraron contra él. Ahora, permítame aclarar y entiéndame, por favor. Según el verbo de la oración, María está en primera persona. Eso enseña que fue María la que provocó y se acercó a Aarón. Oiga, y María fue la que provocó, tomó el hecho de criticar, y Aarón le hizo la segunda. Pero no es para poder señalar géneros, sino para ver cómo se produce, y en este caso específico, en María. Y no solo por la explicación que le he dado, que usted la está entendiendo, sino porque al final la lepra le cayó solamente, oiga, a María. Y quiero que vea cómo inicia la lepra. Dice que la lepra cayó sobre María y ella se puso blanca como la nieve. Ahora, si usted relaciona esa explicación con Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la nieve. Está hablando del inicio del pecado. Y no está diciendo que el pecado se va a volver como la nieve y como la blanca lana, etcétera, etcétera, y que la sangre de Cristo lo limpie. Eso es una mala interpretación, el 1:18. Porque después dice, si quisieres y vinieres, y si no, fueres rebelde, refiriéndome a Isaías 1:18 y 19. Entonces, el punto de esta mañana es la gravedad de la murmuración. Dios los escuchó. Pero vean lo que dice María y Aarón. ¿Acaso solo por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Allí ellos se violan un límite. Oiga, ahí traspasan un límite. Porque no es cuestión de que Dios
porque usó a Aarón y a María. Ellos tenían autoridad sobre Moisés, ni estaban por encima de Moisés. Ahora, vean la observación de Dios sobre Moisés. Independiente de lo que ya dije, cómo habla, él dice, porque Moisés es fiel en toda mi casa. Quiere decir que el verdadero fiel del Señor tiene no una ventaja, por decirlo así, sino tiene una posición de más respeto al cual se le debe de tener en razón de no traspasar el límite y criticarlo, cuestionarlo, estar inconforme con él. Y cuando eso sucede, hablé de la naturaleza de la murmuración y sus raíces, suele pasar lo mismo de Aarón y María. Pero si a mí también Dios me usa, cierto, a todos Dios nos puede usar. Pero observemos que hay un orden jerárquico en la palabra. En todos los aspectos de las relaciones de la vida hay un orden establecido por Dios. Y entonces aquí Dios está planteando un orden. Y está viendo que ese orden está siendo violado. Y que María y Aarón están inconformes, como ya mencioné, las raíces de la murmuración. Diciendo, pues nosotros también, o sea, tenemos derechos a estar inconformes con la decisión de Moisés. A los siervos de Dios y a los ministros verdaderos de Dios, permítanme decirle que la mayoría de ovejas no tienen capacidad de entenderlo a la medida de lo que él haga, oiga, predique, enseñe o quiera para las ovejas. No tienen capacidad. No subestimo a nadie. Oveja es ser oveja, pastor o ministro de Dios es ser ministro de Dios. Pero el pueblo hoy parece ser que el espíritu de María y de Aarón funciona por encima del orden divino jerárquico en cuanto él estableció para las funciones de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Alguien puede tener muchos dones del Espíritu, pero no es pastor, no es evangelista, no es maestro, etcétera, etcétera. Y Dios lo usa, gloria a Dios, y que todos deberían tener dones. Pídanlo. Pero el punto acá es de que la murmuración no es permitida cuando vamos a estar por encima del orden y la jerarquía que Dios estableció. Por eso es que hoy hay el problema grave, que la mayoría de ovejas no se quieren dejar pastorear. Ellos pueden sin la necesidad de que el pastor vele por sus almas, no quieren. Mucho menos que participen y vayan a tratar sus asuntos que el ministro percibe o discierne que están afectándolo, que lo están sacando o que lo están desviando, porque aplican lo que se aplica en el mundo, que no hay que meterse en su privacidad. Pero la Biblia enseña que un verdadero siervo de Dios sí automáticamente
puede penetrar en la privacidad de las ovejas. Lo baso en lo que la Escritura dice: obedeced a nuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quien tienen que dar cuenta. ¿Dónde está el alma? No la deja en su casa y usted viene sin ella. Entonces, la privacidad del alma, el verdadero hombre de Dios, guiado por él, apegado a las Escrituras, se introduce en esa intimidad para hacer la obra como quien tenemos que dar cuenta. Allá aquellos que la rechacen, la critiquen y sean unos María, unos Aarón, darán cuenta a Dios. Rápidamente Dios les pide cuenta. Usted tal vez ha caído o ha oído o ha sido contagiado con alguien o ha sabido en otro lado de que hoy en día quienes están en la mira de la crítica abusiva es sobre los siervos de Dios, y han contaminado a las ovejas, y las ovejas oyen esa voz. Perdón, hermano. Marcos, por favor. Hoy sí no sé dónde cayó. Decía que las ovejas contaminadas lo demuestran porque han oído una segunda voz, han subestimado a su pastor y han oído a quien ni siquiera está bien con Dios, y han optado actitudes que ellos optaron por estar en el camino equivocado con Dios. Hace 50, 60 años un hombre de Dios era tan respetado y tan atendido por el bien de las almas y de la obra, que la obra podía caminar muy bien, en la perfecta armonía del líder puesto por Dios y de una congregación al cual está encomendado. Entonces, amados hermanos, es algo que si se da, hay que corregirlo, porque es algo por lo cual se ha cometido y nunca se ha pedido perdón, y nunca se ha arrepentido de ese pecado. Y como no lo ha hecho, pues está solícito para poder continuar con la mala práctica. María y Aarón no son solo un caso. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Cuántos perecieron? ¿Cuántos murmuraron constantemente, olvidándose de que Dios los sacó de Egipto, olvidándose de que Moisés los guiaba y era el hombre de Dios que los llevó a la libertad, humanamente hablando?